Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de junio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguno está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están en un grave error. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo, grave error. ¿Y cuál era el error tan grave de parte de los saduceos? Saduceos y fariseos eran 2 de los grupos sectarios más prestigiosos, mejor conocedores de la letra de la ley de Moisés. Sin embargo, discrepaban fuertemente entre ambos. Por ejemplo, los saduceos no creían, fíjese estos 3 puntos que son fundamentales para la revelación, para lo que nos enseña nuestro único maestro, el maestro de todos, el maestro de la vida. No creían ni en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Estamos en este tiempo de Pentecostés. El Espíritu Santo. No creían en la existencia de los ángeles tampoco. Y finalmente, este es el punto que se trata aquí, no creían tampoco en la resurrección de los muertos. Usted me dirá, y bueno, ¿en qué creían? Si en estas 3 cosas no creían, entonces finalmente no tenían fe, evidentemente. Y de esa ignorancia que eran víctimas surgen estas preguntas que no tienen sentido y que Jesús les responde con toda facilidad y con ejemplos contundentes. Fíjese, le van a preguntar a Jesús, desde ya, igual que los fariseos, de un modo tramposo, siempre la pregunta tiende, ¿no?, a pescarlo a Jesús en un error, en una falla. Maestro, le dicen, conforme a la ley de Moisés, si un hombre se casa sin dejar descendencia, entonces su hermano tiene que tomar a la viuda y dejarle o tratar de dejarle descendencia. Ahora el caso es este: un hombre se casó, murió, no dejó descendencia. El hermano de él, en cumplimiento de esta ley de Moisés, tomó a la viuda, se casó con ella, pero tampoco dejó descendencia y falleció. El tercer hermano hizo lo propio, eran 7 hermanos. La cuestión es que los 7 la tuvieron por esposa, los 7 murieron y ninguno de ellos dejó descendencia. Finalmente murió la mujer también. Ahora dinos, maestro, dado que los 7 la tuvieron por esposa, ¿de quién será esposa ella en la resurrección de los muertos? ¿De cuál de los 7?
Bueno, acá viene la respuesta de Jesús. Ustedes están equivocados. Ahí está. Porque no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios. Así que la pregunta es fruto de la ignorancia. Porque los que merezcan ser del siglo futuro y de la resurrección de los muertos serán como los ángeles en el cielo. No que serán ángeles, como los ángeles. Que ni los hombres ni las mujeres se casan, ¿no? Si no se casan los hombres, tampoco las mujeres. Bueno, serán como ángeles. Fíjese, y respecto de la resurrección de los muertos, ya les habló Moisés. Ya que están citando la ley de Moisés, fíjense lo que le dijo Moisés, lo que le dijo Dios a Moisés, cuando se le mostró, se le manifestó en la zarza que ardía sin consumirse. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? ¿Cómo se identificó? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, de vivientes. Evidentemente, si era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob habían vivido siglos antes que Moisés, sin embargo Dios se declara en este punto de tiempo como el Dios de los tres, evidentemente están vivos. Está hablando de la resurrección ahí Moisés, evidentemente. Y ellos leían la ley de Moisés, se decían doctos en el conocimiento de Moisés y de la ley de Moisés y de la historia del pueblo de Israel y de todos estos de los cuales eran verdaderamente representantes respetados por el pueblo. Pero no creían, fíjese, en algo que es la base de la fe cristiana, la resurrección de los muertos. Y erráis. Fíjese lo que le dice, erráis, estáis en un error, estáis en pecado, error y pecado es lo mismo, porque no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios, claro, menos el poder de Dios diríamos, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo en ellos les hubiera informado de la plenitud de la verdad, pero no estaba en ellos el Espíritu Santo, no lo recibían porque no lo pedían tampoco, porque no actuaban según la justicia que era por la fe. Y no tampoco actuaban según la ley de Moisés, porque acá se está demostrando por parte de nuestro Señor que no la conocían. Así que quedaron puestos de manifiesto estos saduceos, de los cuales vamos a ver historias también en la Escritura, porque estaba recordando en este momento un caso en que Pablo, siendo llevado preso en Jerusalén, detenido por predicar la resurrección de los muertos, declaró delante de un juicio, y estaban presentes ahí en ese tribunal miembros de los saduceos y de los fariseos. Y ahí Pablo dijo, yo estoy preso por predicar la resurrección de los muertos. Y ahí fue donde se generó una contienda entre saduceos y fariseos que terminó con un escándalo y finalmente fue rescatado Pablo para no ser víctima. Así que estos saduceos, bueno, estaban en un error grave. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, para la lógica humana es difícil entender, imposible comprender lo que el Señor Jesús nos dice. Pero por la fe lo creemos y esperamos en Él. Esperamos en esa resurrección que Él ganó para nosotros. Esa resurrección que el Señor ganó para nosotros. Claro, nosotros los que tenemos fe, los que creemos que el Señor murió y resucitó, realmente esperamos siempre en Él. Y la resurrección del Señor ya está participada por la fe en nosotros. Vivimos vida de Cristo resucitado. Y es la base de la fe cristiana. El que no cree en la resurrección de los muertos, bueno, no cree en la base que sustenta toda la doctrina de la fe. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de poder, tu espíritu de revelación, tu espíritu de resurrección, Señor.
Lo pedimos en tu nombre, por la fe que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.